Bienvenidos a todos y todas a nuestro espacio de entrevistas mensuales para sentir la vibra. Hoy tenemos el gran honor de recibir con nosotros a Vicent Guillén, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, investigador del cáncer, profesor de instituto y autor de los dos libros de las leyes espirituales y seguidamente La Ley del Amor. Estos libros están escritos en varios idiomas y lo podéis encontrar en formato físico u online. Bueno, bienvenido Vicent y muchas gracias por esta oportunidad y estar con nosotros. Encantado de estar, Lucía. Un placer. Igualmente. En primer lugar, y bueno, para que nuestros oyentes puedan saber un poquito más de ti, nos gustaría si quisieras que te presentaras tú mismo un poquito y bueno, si pudiéramos saber en qué ha cambiado en ti personalmente antes y después de escribir estos dos libros. Bueno, pues un poco más o menos lo que tú has dicho en la presentación, ¿no? Yo a nivel profesional, pues soy químico, doctor en bioquímica. Durante bastantes años estuve trabajando en un hospital, en estudios de investigación en genética del cáncer. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero sí que es cierto que me ha ayudado pues a abrir puertas en el sentido de que muchas veces si algo no lo dice un científico, una persona de ciencias, es como que no se le da la credibilidad suficiente, ¿no? Entonces yo quería remarcar que para mí la espiritualidad no está reñida con la ciencia, ¿no? Yo me considero una persona que tiene unas creencias espirituales y que para nada eso me ha hecho ser menos científico, ¿no? Todo lo contrario, me ha ayudado a enfocar la ciencia pues a un objetivo más, podríamos decir, más de tipo espiritual, ¿no? O a encajar mejor mi trabajo e intentar darle un propósito espiritual. Y realmente te ha Y abierto también puertas, ¿no? Porque claro, tú lo has contado desde una base de la razón también. En tus libros tú siempre eres como muy escéptico, muy bueno, razónamelo, tal y cual. sí, yo pienso como he dicho antes, que la ciencia no tiene por qué estar reñida con la espiritualidad. Eh, entonces a mí la misma visión que tengo o la misma forma de investigar que utilizan la ciencia también la he utilizado para investigar en la espiritualidad, ¿no? Ujú. Entonces, pues los libros han sido como el resultado de una búsqueda personal del sentido de la vida, como creo que muchas otras personas en algún momento de su vida se han planteado, ¿no? El por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Sí. Y fruto de esa búsqueda, el fruto de esa búsqueda han sido los libros y pues como a mí me ha ayudado tanto lo que he aprendido espiritualmente a lo largo de la vida y sobre todo mucho gracias a raíz de conocer a mi mujer, que es la que me abrió el camino a conocer sobre lo espiritual. Pues todo eso me ha ayudado tanto que pues pensé que era importante compartirlo, ¿no? Y de ahí pues el hecho pues, de que también me he dedicado a hacer charlas sobre el contenido de los libros, también sobre la relación entre emociones y enfermedades. Y un poquito esa es la carta de presentación, ¿no? de Qué mía. bonito. También hemos hecho también una película que estrenamos hace ya 3 años Ah, sobre el la vida de Juan profeta, ¿no? En el Bautista, desierto puede ser. el profeta del desierto, también con el mismo propósito que los libros, ¿no? Que la gente se acerque a la espiritualidad de una manera abierta y sencilla, sin los prejuicios ni de la religión ni de la ciencia, ¿no? Ujú. Y pues es un poco esa la idea, ¿no? De las charlas, de la película, de los libros, ¿no? El hacer entender o a quien quiera ayudarle a entender cuál es el sentido de la vida y qué hacemos aquí. Pues eso es un trabajo grande, ¿eh? Entonces, para comentar un poquito a todo el mundo, que mucha gente seguramente ya conocerá, pero bueno, para saber dónde pueden adquirir los libros en formato físico,
que creo que solo pones el coste de producción, en formato también online, creo que también tienes en tu blog, si no me equivoco, y donde pueden ver la película del profeta en el desierto, que es bastante amena y lo explica las cosas de forma muy sencilla, como lo has comentado. La mejor manera es entrar a lasleyesespirituales.blogspot.com. Ahí van a poder descargar los libros gratuitamente. Van a poder ver el enlace del canal de YouTube, que es donde está alojada la película. También se puede ver gratuitamente. Los libros en formato papel, si es como tú dices, valen 2 euros. Y también en la página web, con que me escriban al correo electrónico, pues los podemos enviar por correo postal. Un correo. Sí, pero desde la página misma ya se puede Se puede descargar. descargar, y si el que está acostumbrado a ya leer en formato digital, pues no necesita Claro. tener los libros en papel. Yo los cogí en papel, pero también los tengo digitales, o sea, ya por descargármelo. Bueno, se lo pasé a gente, ¿no?, que le interesaba, y sí que es muy buena forma de difusión, la verdad. Y bueno, sí que es verdad que has dicho que la ciencia y la espiritualidad no van mucho de la mano, pero no sé, en tus libros también hablas como que las enfermedades a veces vienen también a raíz de lo emocional, ¿no? Entonces, de Sí, sí, alguna bueno, forma, o sea, no tiene nada que ver, pero sí que sería complementario de alguna forma. para mí sí. A ver, cuando hablo en realidad la charla que primero hacía antes, cuando iba a los sitios, era esta del origen emocional de la enfermedad, porque digamos que se empezaba hablando de las enfermedades y se acababa hablando del sentido de la vida, porque todo está relacionado, ¿no? Y un poquito el mensaje de esa charla, o de una parte de la charla, es que cuando las personas sufren, ese sufrimiento, si no se resuelve y dura mucho tiempo, pues acaba haciendo que el cuerpo enferme. Y según el tipo de conflicto emocional, pues será la enfermedad. Pero básicamente será, muy resumidamente, el Sí, mensaje, ¿no? Y que las enfermedades están ahí no para fastidiarnos, sino para que aprendamos de todo ello, ¿no? Y que también había enfermedades pues, que venían, que eran como las enfermedades congénitas, que venían de los actos realizados en otras vidas, ¿no? Entonces, en este caso, pues son pruebas que se eligen relacionado con lo que ha pasado en otras vidas, y para que pues, nos ayude a evolucionar. qué bueno. Yo es que, bueno, te pregunto también porque hace 2 años sí que es verdad que empecé a ponerme como mala misteriosamente y iba a los médicos y ninguno sabía decirme qué me pasaba. Entonces, claro, llegó un momento que ya pues te harta, ¿no?, de ir tantas veces. Bueno, me decían sobre todo que era del estrés, pero claro, yo tenía fiebre, tenía cosas que, bueno, dices, del estrés solo no puede ser. Tendría que haber algo más, o es que tengo demasiado estrés, ¿no? Y ya sí que es verdad que empecé pues a indagar en otras áreas, porque claro, no me daban una respuesta que a mí me satisfaciera. Y por otra vía, pues sí que encontré otras cositas, por así decirlo, naturales, que sí que me sirvieron. Y bueno, es lo que tú dices, quizás fue un aprendizaje, ¿no?, que tuve que pasar, y que lo digo porque a lo mejor muchas personas pues también le ha pasado. Y por De esa cierta manera, lo parte, que te dijeron estaba bastante bien, porque te decían que sí, era el estrés. Lo que pasa sí, es que no definen, ¿no? No claro, definen, es como que todo entra en un cajón desastre, ¿no? Todo es estrés, pero vale, ¿qué tipo de estrés? ¿Qué genera el estrés? ¿Cómo solucionar esa causa de estrés? Es ahí donde hay que ir, ¿no? Solo... exacto. Yo quería que me dijeran cómo lo puedo solucionar. Que era un poco la cosa, que muy bien, que es estrés, pero ¿cómo, qué hago? Y bueno, sí que es verdad que me ayudó mucho, ¿no? Esta parte más que espiritual, natural, ¿no? Porque es como volver un poco a la tierra, ver un poco a los orígenes y ver que hay muchas más cosas, ¿no? Aparte de que no son ni contradictorias, son complementarias. Es lo que yo pienso, mi humilde opinión. Y bueno, volviendo otra vez a los libros, porque yo me he leído los dos, bueno, me los leí hace tiempo, y hay una pregunta que, bueno, es bastante general y seguramente es lo que tú has comentado, que se lo pregunta muchísima gente,
por qué venimos a la Tierra y cuál es el sentido de la vida, ¿no? De vivir. Sí, o sea, sí, yo sí que me lo he leído, pero me gustaría que lo explicases tú un poquito. Sí, mira, yo soy de la opinión que todos venimos a lo mismo, ¿no? A aprender a amar. Eh, Cada uno con las pruebas que elige, ¿no? Entonces soy de la opinión que todos somos espíritus inmortales que vivimos múltiples vidas físicas, ¿no? Es decir, que ni la vida empieza con el nacimiento de esta vida ni acaba con la muerte del cuerpo físico. Lo que acabaría ahí es una encarnación. Entonces, cuando termina esta vida, nosotros pasamos a vivir en el plano espiritual y una de las cosas que hacemos es repasar todo lo que hemos hecho en esta vida, ¿no? Para ver si hemos aprendido lo suficiente de las pruebas que hemos pasado, ¿no? Entonces allí seguimos aprendiendo y cuando sentimos la necesidad de ponernos a prueba en aquello nuevo que aprendemos, pues volvemos a encarnar, ¿no? En otra vida, en otra familia, en otras circunstancias, en otra época. Pero lo que nos va a pasar en esa vida o las pruebas que vamos a enfrentar en esa vida no son al azar, son elegidas por nosotros mismos con el propósito de seguir evolucionando en la capacidad de amar, ¿no? Entonces, así, vida tras vida, viviendo muchas experiencias, pues vamos evolucionando, ¿no? Podríamos decir que cada vida física es como un curso del colegio, ¿no? Donde cada uno tiene unas asignaturas, unos están en cursos más avanzados, otros están en cursos más elementales, pero todos con el mismo propósito, ¿no? De ir poco a poco avanzando, evolucionando, siendo cada vez más amorosos y menos egoístas, ¿no? Entonces, ese es el plan general, ¿no? Cada uno de nosotros tiene ayuda del plano espiritual para intentar, pues, superar esas pruebas. Tenemos libre albedrío también, es decir, que no estamos obligados a hacer nada en particular, sino lo que nosotros sintamos. Y la mezcla del libre albedrío y el egoísmo que cada uno de nosotros tenemos, pues hace pues, que muchas veces erremos el camino, ¿no? Repitamos Eh, curso. sí, erremos el camino. Muchas veces también hay que tener en cuenta que en este mundo, pues, aunque en el otro plano te preparan, cuando vienes a este mundo, el conocimiento de la realidad espiritual es muy vago, ¿no? No te enseñan, ¿no? El propósito de la vida o lo que te enseñan sobre la religión es una visión del mundo muy limitada, muy llena de errores. Luego está la otra visión, la del materialismo científico, que básicamente te dice que no hay un propósito particular, ¿no? Que todo se acaba cuando te mueres y que da igual lo que hagas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace pues que muchos espíritus pues se sientan como perdidos, ¿no? Que olviden su propósito y que pues que hagan una vida inútil desde el punto de vista espiritual, que al final les acaba generando vacío interior, infelicidad y muchas veces pues depresión, ¿no? La gente, para mí una gran parte de las depresiones que hay, aparte de los problemas eh, normales de la vida, es que la gente no ha encontrado un sentido para vivir, ¿no? O Claro, no sea, se sabe el sienten sentido de la vida. faltos de amor, faltos de sentido de la vida, vacíos, y al final es como que les da igual vivir que morir, ¿no? Entonces yo creo que ese es un grave problema de esta sociedad, ¿no? Que ha avanzado mucho materialmente, pero poco espiritualmente, ¿no? Y entonces, pues es el resultado de ese contraste tan grande es que, pues, que las personas sufren bastante, no a lo mejor por sufrimiento material como pasaba antes, ¿no? Por frío, hambre, guerras, miseria, pero sí un sufrimiento emocional muy fuerte, pues que acaba haciendo que, pues, que enfermen tanto interior como exteriormente. Claro. Al final el sufrimiento pues lleva a la enfermedad, claro, interior o exterior, en lo que está todo unido. Entonces, bueno, lo que tú has comentado para evolucionar y seguir evolucionando, la base de lo que tenemos que tener es el amor, ¿no? Es la ley del amor que tú has escrito, bueno, escribiste un poquito en el primero y luego ya en el segundo, pues ya lo Sí, pusiste. básicamente yo lo que digo que para evolucionar hay como una serie de reglas del juego, ¿no? Lo que yo llamo las leyes espirituales, que son básicamente cuatro. Ley de la evolución,
ley del libre albedrío, ley de la justicia espiritual y ley del amor, ¿no? La ley de la evolución lo que dice básicamente es que todos los espíritus somos iguales en el sentido de que somos creados de la misma manera como principios espirituales ignorantes de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo, ¿no? Como semillas espirituales. Y esas semillas, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, poco a poco van evolucionando. Primero se ligan a las formas más sencillas y luego, cuando ya el espíritu va avanzando, a las formas más evolucionadas, llegando a un momento en que se encarna en la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana hay otras fases, tampoco vamos a entrar en ello ahora, pero el propósito es que poco a poco ese espíritu, podríamos decir, infantil, poco a poco vaya desarrollando sus capacidades a través de las experiencias de la vida, ¿no? Entonces todos estamos en un punto de ese camino. Los que están más avanzados es porque llevan más tiempo evolucionando o porque han aprendido más rápido, pero la esencia es la misma, la de todos. Luego hay que tener en cuenta que en este mundo somos espíritus con diferentes niveles evolutivos, ¿no? O sea, no Aún todos mezclados. tenemos la misma edad espiritual, ¿no? Es como en el recreo, cuando los alumnos están en el patio, que están todos mezclados, ¿no? Entonces eso es lo que hace que, pues, que se manifieste tanta diversidad de capacidades, de niveles evolutivos, gente buena, gente mala, todo eso es consecuencia del nivel evolutivo, ¿no? Y del camino que cada uno ha querido elegir, ¿no? Porque eso es otra ley, la ley del libre albedrío dice que el espíritu elige su camino, incluso si quiere o no evolucionar, no está obligado a hacerlo. Sí que es cierto que cuando es un espíritu todavía en las primeras etapas está muy tutelado su progreso o su evolución por sus espíritus guía, pero cuando el espíritu ya adquiere capacidades, los espíritus le van dando autonomía hasta que llega el momento en que el espíritu ya tiene conciencia de su propia existencia y tiene ya bastante capacidad para decidir por sí mismo y entonces se le transfiere totalmente digamos, los mandos del coche, ¿no? De su evolución, ¿no? Y entonces ahí muchas veces es cuando comienzan los errores uno detrás de otro por la ignorancia, por la inmadurez, el dejarse llevar mucho por los instintos básicos pero es que es necesario que sea así porque si no eligiéramos nosotros nuestro camino, pues seríamos como esclavos y el mundo espiritual no quiere que seamos esclavos, ¿no? Entonces, el tema de que encarnemos y olvidemos temporalmente el pasado tiene el propósito de que podamos actuar con la mayor libertad posible, ¿no? Para que podamos ejercer nuestro libre albedrío sin que el conocimiento de la realidad espiritual interfiera en lo que queremos hacer y decidir en la vida, ¿no? Luego vendría la ley de la justicia espiritual, que dice básicamente que aunque la siembra es libre, la cosecha es obligatoria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que hacemos a los demás en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos y que en algún momento las consecuencias de nuestros actos nos vendrán a nosotros, ¿no? O sea, seremos los receptores de nuestras propias acciones, ¿no? Y si esas acciones han sido negativas, en algún momento pues experimentaremos el sufrimiento que nosotros hemos causado, ¿no? Eso es la ley del karma, que se dice en Oriente. Y ahí, pues entonces es cuando muchas veces el espíritu toma conciencia, ¿no? De que si tú sufres por eso, también sufrieron los que recibieron las consecuencias de tus actos, ¿no? Por otra parte, pues también está el Dharma, ¿no? Los actos positivos que tú El haces en karma beneficio de bueno, los... ¿no? Sí. Los actos positivos que tú haces en beneficio de los demás, pues tarde o temprano también tú te beneficiarás de ellos, ¿no? Si no es en este plano, en el plano espiritual. Y luego está la ley del amor, que básicamente lo que dice es que el universo se armoniza por el sentimiento de amor de unos espíritus, o sea, entre espíritus, ¿no? Que los espíritus más avanzados, con más capacidad de amar, más sabios, son los que ayudan a sus hermanos menos avanzados a que ellos también puedan poco a poco
ir recorriendo el camino de la evolución. Y a través de esa ayuda fraterna espiritual, pues poco a poco que todos los espíritus vayan ascendiendo en la escala de la evolución. Es decir, que todo el universo se armoniza por la ley del amor, esta ley que une fraternalmente a todos los seres de la creación, aunque nosotros no nos demos cuenta muchas veces de que existe esa conexión. Es como la ley de la gravedad, aunque tú no te des cuenta que está ahí, esa ley es una ley de atracción entre partículas que hace que el universo poco a poco se vaya conformando, ¿no? Y aunque esa fuerza es muy leve, es también muy potente, porque es la que, por ejemplo, genera la unión de las partículas para formar planetas, estrellas y todo lo demás, ¿no? Entonces, el amor también es una fuerza que nos une y si sabemos que existe y la cultivamos, pues puede hacer que seamos seres muy, muy amorosos, ¿no? Y que eso nos generará felicidad y ayudaremos también a que los demás sean felices, ¿no? Yo soy de la opinión que todos venimos aquí a intentar ser lo más felices posible a través de la experimentación del amor en todas sus facetas. Pero que también hay que luchar para eliminar el egoísmo, que es el Claro, enemigo del amor, y no que es tan para fácil. poder... No, no es tan fácil, aunque sí que es grato porque cada avance que haces pues repercute en tu felicidad, ¿no? Entonces un poco la idea es que todos nosotros vayamos viendo cuáles son nuestras virtudes para poder desarrollarlas y cuáles son nuestros defectos, que son manifestaciones del egoísmo, para ir eliminándolas. Y así de esa manera, poco a poco el espíritu se va volviendo cada vez más amoroso y menos egoísta. Vale, entonces ya has explicado básicamente el sentido de la vida. Es, bueno, al final, ¿no? Es como conseguir la felicidad de alguna forma a través del amor. Correcto, sabiendo que no hay un final, Ujú. porque somos inmortales. El final que queremos nosotros, que es el final, solo es una etapa de transición, ¿no? O sea, cuando muere el cuerpo, lo que pasa simplemente es que el espíritu se despoja de ese vestido gastado para regresar a la vida en el plano espiritual. Y allí pues continúa viviendo, tiene sus objetivos, tiene también sus seres queridos que están allí y entonces pues continúa viviendo en otro plano. Y ese tránsito de este plano al otro y al revés lo hacemos innumerables veces. Es decir, que la muerte no existe, solo existe pues, una transición de un plano al otro. Claro, y para intentar, bueno, aprovechar, ¿no? Lo máximo esta vida y no tener que, que volver tantas veces, ¿qué consejos nos das para quitarnos un poco, bueno, para eliminar de alguna forma progresivamente lo que son el egoísmo, ¿no? El rencor, la vanidad, esos sentimientos que normalmente no aflora mucho, pero de vez en cuando sí que los podemos tener, ¿no? Aunque nosotros digamos, no, no, yo no soy egoísta, pero sí que es verdad que depende de las situaciones, pues puedes tenerlo un poquito. El egoísmo tiene muchas facetas, ¿no? Y normalmente nosotros tenemos un concepto de egoísmo, digamos que poco que cuando uno solo piensa en sí mismo ya solo se considera que eso es egoísmo. Y muchas veces no es ni egoísmo, primero, porque no, que está bien pensar en uno mismo, sobre todo en los sentimientos, pero luego que el egoísmo tiene muchas facetas. Y un poco la idea de los libros es repasar todas las facetas del egoísmo, ¿no? Pormenorizadamente. Pero para dar unas pequeñas pinceladas, un poco el proceso tiene que ser el darnos cuenta cuáles son esas manifestaciones del egoísmo y luego intentar en el día a día conseguir que no nos dominen a la hora de actuar. Y que eso es un trabajo pues que es continuo, ¿no? Progresivo. No se va, no se va a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Porque los defectos son algo muy arraigado que se necesita bastante tiempo para eliminarlo, ¿no? Pero si hay voluntad primero de reconocimiento y luego de luchar para que esa faceta no pueda contigo, pues poco a poco el espíritu va avanzando. Claro.
O sea, que en tus libros sí que explicas todas las fases, ¿no? Y los diferentes tipos de egoísmo, cómo podemos reconocerlo y tal. Sí que me gustaría, Sí. como has comentado antes, qué diferencia puede haber en alguna situación entre el egoísmo y el amor propio. ¿Cuál es el límite, por así decirlo? O sea, amarte a ti mismo o hacer otras cosas por egoísmo. Sí, eso también es una cosa que tratamos en el libro con bastante profundidad. Yo soy de la opinión de que amarse, primero que amarse a uno mismo no es satisfacer los caprichos que uno tenga, sino reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Entonces, mientras tú estés haciendo eso, no estás actuando egoístamente. ¿Cuál es el límite, por decirlo de alguna manera? Pues cuando tú ya interfieres en el libre albedrío de otros, ¿no? O sea, tú lo que tienes que intentar con ese amor a ti mismo es no permitir que los demás interfieran por ejemplo, tu libertad de sentimiento. Eh, pero claro, tú tampoco tienes derecho a interferir en la libertad de sentimiento de los demás, ¿no? Entonces, yo suelo poner un ejemplo que es bastante habitual. Imaginemos una mujer que fue educada en la educación tradicional de que el matrimonio es para toda la vida y que pues descubre con el tiempo que realmente no está enamorada. Entonces, si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada, le diría al marido pues que no quiere continuar la relación porque ni ella es feliz ni le puede hacer feliz a él y ya se habría acabado el problema. Ujú. Ahora bien, si esa mujer se creyó la educación de que el matrimonio es para toda la vida y que romper el matrimonio es un pecado, o tiene miedo al que dirán, o a qué va a pasar con los hijos, o a cómo va a reaccionar el marido, pues a lo mejor decide continuar la relación. Incluso a lo mejor hasta se siente culpable, ¿no? Porque no piensa que no está actuando como debería, ¿no? Entonces, esta mujer sería un ejemplo de mujer que no se ama a sí misma, porque antepone la educación, lo que piensan los demás, a sus propios sentimientos. Y a consecuencia de eso sufre y también hace sufrir. Quiero decir que uno piensa, no, es que yo lo hago por mis hijos. Y ya mi pregunta es, ¿y qué les puedes transmitir de bueno a tus hijos si tú misma renuncias a tu felicidad, ¿no? Si ellos cuando fueran mayores tuvieran una relación y no son felices, ¿tú les recomendarías que siguieran en esa relación? O si les quieres, les dirás que no. Pero ellos han visto que tú sí lo has hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es una equivocación, ¿no? El vivir mm, aguantando relaciones en las que no hay un sentimiento, porque eso no te da la felicidad. Y pensar que lo estás haciendo por los demás, creo que es un error, ¿no? Cada uno tiene que buscar su felicidad y la base de la felicidad es que cada uno decida con libertad cuáles son sus sentimientos y con quién quieren estar, ¿no? Entonces, yo para mí el que actúa así no está actuando egoístamente, quiero decir, que la persona que decide romper una relación porque no está enamorada, está amándose a sí misma y eso no es nada malo. Sí, pero fíjate ¿Dónde que est- es verdad lo que dices, que si tienes hijos, familia, pues socialmente, ¿no? Por las creencias que nos han inculcado o los prejuicios que tenemos, pues sí que está mal visto. Entonces, parece fácil, pero sí que es verdad que te hacen creer como que es al contrario, que es lo, lo malo, ¿no? Efectivamente, porque está toda, digamos, toda la sociedad educada en una forma de querer que no respeta el libre albedrío, ¿no? De hecho, ese es uno de los errores, ¿no? Tú no puedes decidir por otra persona. O sea, los sentimientos son libres. Si existen, bien, y si no existen, no se pueden forzar, ¿no? Entonces, sabemos también que antes había una costumbre de los padres de querer entrometerse muy a fondo en las relaciones de los hijos, ¿no? Incluso de arreglar los matrimonios. Y aunque eso poco a poco ha ido desapareciendo, los padres siguen creyendo que tienen el derecho de decidir con quién tienen que estar sus hijos como pareja, ¿no? Y a lo mejor tienen hasta buena intención, ¿no? Pero en el Sí, momento en seguro. que tú
en el momento en que tú quieres decidir por la otra persona, ya estás interfiriendo en su libre albedrío. Entonces, ese amor de los padres ya está impregnado de egoísmo. Eso es lo que llamamos en el libro el apego, ¿no? Ujú. El padre puede dar un consejo, la madre puede dar un consejo a sus hijos, pero luego los hijos con su vida tienen el derecho de hacer lo que ellos consideren, aunque estén equivocados. Y ese es el problema, que muchas veces no se respeta esa libertad de sentimiento. Y la mayoría de veces los padres están equivocados, porque cada uno sabe lo que siente y lo que no siente. Claro. Y muchos padres no pueden llegar a entender cuál es el sentimiento de sus hijos, porque están, digamos, atrapados en una educación equivocada, ellos la han seguido y en vez de desprenderse de ella, lo que hacen es prolongarla a las generaciones posteriores. Entonces yo creo Exacto. que tiene que haber una Entonces, reflexión, ¿no? el problema viene ya de raíz, que mientras no modifiquemos o cambiemos esa educación en esos aspectos solamente, pues claro, se seguirían repitiéndose pues estos mismos patrones, ¿no? Ya depende ya de la personalidad de cada uno, si es más fuerte o si no. Pero sí que es verdad que habría un poco de sufrimiento hasta que lleguemos a cambiar un poco, a evolucionar, como tú dices. Así es. Además, hay que pensar que hoy en día no es tan difícil porque las leyes ya reconocen la libertad de sentimiento, ¿no? Quiero decir, existe la ley del divorcio, cuando una persona es, digamos, maltratada, generalmente suelen ser las mujeres, por culpa del machismo, es, en cierta manera es una manera de apego, de que los hombres se creen con el derecho de poseer a sus mujeres. Pues ahora las leyes son más justas, ¿no? Porque hace años una mujer no se podía divorciar, ¿no? Sí. Pero aún así todavía queda la educación de antes, ¿no? Pues eso de cuando una persona rompe la relación, pues siempre se quiere buscar que el que la ha roto es el malo y el que quería continuarla es la víctima, ¿no? Cuando no tiene por qué haber ni buenos ni malos, simplemente pues que es muy difícil aceptar a la primera, ¿no? Y si uno se da cuenta con el tiempo que no está enamorado, eso no le hace culpable de nada, ni tiene que sufrir las represalias por ningún motivo, ¿no? Por eso creo que tenemos que llegar a ese punto donde las personas actúen con libertad de sentimiento y que nadie les haga pagar por ejemplo, romper una relación si esa persona no quiere continuar la relación, ¿no? Aunque nosotros aquí en Occidente estamos mucho mejor, hay que pensar que más de medio mundo todavía están en la época de hace 2000 años, ¿no? Con los matrimonios convenidos, niños y niñas que son casados por los padres. Eso es una lacra para la humanidad, porque está condenando al sufrimiento a millones y millones de personas, ¿no? O sea, ¿qué clase de vida van a llevar esas personas, ¿no? Y eso es como que pasa desapercibido, ¿no? Claro, Cuando porque para mí aquí es el. estamos mucho mejor ya, estamos más evolucionados, por así decirlo, porque ha habido pues más, bueno, manifestaciones, movimientos, se han ido haciendo pues más leyes, ¿no? Y ya pues un poquito sí que ya no estamos como tú comentas, como anteriormente, que la mujer no tenía ningún derecho, no podía divorciarse, pero todavía queda un poquito en otro sitio. Tenemos que ayudar de alguna forma, ¿no? Para que estemos todos en la misma frecuencia, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, hay mucho que hacer, ¿eh? Hay muchísimo que hacer y la verdad es que da tristeza, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película aparece una situación semejante, pero es que yo veo que hay la mitad del mundo que está todavía en esa época, o sea, de anulación de los derechos de las mujeres, en general de los débiles en todo el mundo, los niños sobre todo, las mujeres y en general los débiles. Entonces, claro, si todo eso no cambia, pues seguiremos viviendo en un mundo donde la mayoría de gente sufre, ¿no? Ujú. ¿Y qué podemos hacer nosotros para intentar un poco cambiarnos, un poco ayudarnos? O para ya intentar no volver más, o sea, ¿se podría no volver más o siempre hay que volver? Es una pregunta que siempre me he preguntado yo personalmente, o sea, ¿había algún momento que ya no vuelves? Sí, hay un momento en que el espíritu está suficientemente avanzado como para no necesitar
la encarnación física y lo que hace es continuar su evolución en planos más sutiles de la existencia, pero hasta que ese momento llegue a todos los que estamos en este mundo todavía nos falta muchísimo, ¿no? Todavía queda, ¿no? Lo que pasa es que no hay que ver la encarnación como un motivo de sufrimiento, sino como una Ya. oportunidad de aprendizaje, ¿no? Cuando el ser humano pues cambie y se aparte del egoísmo y abrace el amor, pues las encarnaciones serán muy gratas, no serán de tanto sufrimiento, ¿no? Y hay que pensar que en el plano espiritual no está exento del sufrimiento, ¿no? Quiero decir que no pensemos que por pasar al plano espiritual va a ser todo maravilloso. Pues depende de lo que hayas hecho, ¿no? Ujú. Lógicamente, una persona que es un asesino no puede esperar ir al mundo espiritual y que todo sea maravilloso. Pues va a ir a la zona del mundo espiritual donde se reúnen los espíritus que son como él, ¿no? Y entonces ese egoísmo que hay entre ellos, pues hace que se hagan sufrir, ¿no? Entonces, pienso que no hay que ver la encarnación como un motivo de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Aunque sí que es cierto que llegará un momento en que no necesitaremos encarnar en el mundo físico. Y eso no quiere decir que hayamos llegado al tope de la evolución. Entonces, seguirá la evolución de otra manera que ahora no podemos ni concebir. Imaginar. Pero, mm. Y, ¿sabes? Esto si me quieres contestar, ¿cómo ves un poco la sociedad actual? O sea, que tú ves que vamos por el buen camino o todavía nos queda mucho. ¿Qué consejo nos puedes dar a los oyentes, a todos, para seguir, bueno, aprendiendo y evolucionando de la mejor forma? Bueno, aunque aparentemente parezca que está todo muy mal, nunca ha estado mejor en el mundo. Si nos fijamos cómo era la vida hace 2000 años, o incluso en la Edad Media, pues era horrible, ¿no? Entonces hay algunas partes del mundo que digamos que se puede vivir una vida relativamente digna, cosa que antes era imposible en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que queda mucho que todavía por hacer, es cierto, pero yo creo que estamos en un punto positivo en el que ya se ha alcanzado una cantidad de gente que suficientemente importante para que el mundo deje de estar regido por el egoísmo y empiece a estar regido por el amor, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en esa lucha entre los partidarios del amor y los partidarios del egoísmo. Incluso es una lucha individual entre la parte egoísta de cada uno y la parte amorosa. Y todo eso genera conflictos, ¿no? Lógicamente los que dominan el mundo saben que su arma para dominar el mundo es la ignorancia y el enfrentamiento El dividir, entre, sí. entre las personas, ¿no? Entonces, claro, pues ellos se agarran a eso para que la gente, pues en vez de unirse para cambiar el mundo a mejor, pues esté peleándose, porque de eso ellos sacan tajada, ¿no? Entonces, por eso ese es el motivo por el cual hay tantos conflictos por tantos temas diferentes, ¿no? Porque siempre hay alguien que cuando ve un poquito de chispa va ahí a echar gasolina, ¿no? Claro, yo me pregunto, Entonces, siempre que estemos ya como en una vibración mucho mejor, en una evolución mejor, siempre va a haber otra vez ese intento de división, o habrá ya algún momento en que todo fluya. lo que irá pasando es que a medida que los espíritus se van volviendo más amorosos, ya no habrán espíritus que quieran generar mal rollo, ¿no? El primer paso sería vivir en un mundo donde nadie le quitara la vida a nadie, ¿no? Eso ya sería un gran paso. Y luego ya, pues poco a poco, pues ir intentando resolver pues todas las causas de sufrimiento del mundo, ¿no? La pobreza, las injusticias, las desigualdades. Pero el primer paso para mí es que en todo el mundo estuviera prohibido el matar, ¿no? Ni en guerras ni en nada de eso. O sea, que no existieran las guerras ni los conflictos bélicos porque el ser humano tendría que darse cuenta que eso es una aberración, ¿no? Entonces todavía creo que estamos lejos de eso, ¿no? Pero yo creo que hay ya bastante gente que no sería incapaz de matar a otra persona. Sí, pues Y eso suerte sí. ya, y eso ya es algo importante, ¿no? Que el que una persona llegue a tener esa noción y esa claridad para saber que quitarle la vida a alguien es una aberración, eso ya es un gran avance para el espíritu, porque todavía hay mucha gente que todavía no llega a ese punto, ¿no?
La prueba de ello es pues todo lo que pasa día a día, ¿no? Pero es que antes eran todos, ¿no? O sea, antes cualquier persona creía que podía matar y quitarle la vida a otros y que eso era normal y que estaba en su derecho, ¿no? Claro, antes Entonces, estaba ese es más otro punto normalizado. importante. Mm. Ahora, por ejemplo, pues, no sé, es muy difícil que alguien estuviera en una sociedad normal y corriente, la mayoría de gente pues está en contra de los asesinatos y también de la pena de muerte, ¿no? Europa, mm, si tú quieres entrar en la Unión Europea, tienes que haber abolido la pena de muerte. Sin embargo, todavía hay países como Estados Unidos que supuestamente creen ser la cuna de la democracia y de los derechos humanos, que todavía tienen leyes que condenan a los presos a la muerte, ¿no? Entonces, pues todavía no han captado que el respeto a la vida es un tema importante, ¿no? Entonces, pues así hay un montón de temas donde se tiene que ir notando pues que tiene que haber un respeto a la vida. Bueno, poco a poco, ¿no? Por lo menos sí que hay más amor que antes y eso se va notando, aunque, bueno, haya momentos de división, pero sí que hay mucha más gente que no actúa como hace tiempo, ¿no? O sea, hay mucha más fraternidad. Yo sí que lo veo y mucha gente Mm. también lo está viendo, pero bueno, nos queda todavía muchísimo y hay que aprender, como tú bien Hay que dices. pensar que todavía hay gente que vivió una guerra, ¿no? O sea, una Ya, guerra civil. ya. Hay gente que ha vivido guerras mundiales, entonces esperemos que algún día llegue el momento en que nadie haya vivido una guerra, porque eso es horrible, ¿no? O sea, vivir una guerra es una de las cosas más horribles que se puede experimentar. Entonces, esperemos que llegue el día, ¿no? En que haya pasado una generación y nadie haya vivido una guerra. Pues sí, esperemos que sí. Y intentaremos luchar cada uno dentro de lo que podamos para que todo vaya mejor. Y bueno, yo quería preguntarte también si, por así decirlo, si tienes algún proyecto así de futuro, si has vuelto en relación a la espiritualidad, ¿no? Si has vuelto a tener más encuentros con Isaías, si va a haber un tercer libro u otra cosa, ¿no? Similar. Ujú. Bien, los contactos todavía siguen eh, realizándose, pero no con la pretensión de realizar un nuevo libro. Ujú. Suelen ser consultas más de tipo personal, porque ya se nos dijo que con lo que había en esos dos libros ya era suficiente, ¿no? Entonces, un poco el proyecto en el que estamos embarcados ahora es, primero, cuando se puedan ir haciendo más charlas, pues se seguirán haciendo, ¿no? Continuar el trabajo que ya llevábamos, pero sobre todo ahora estamos intentando hacer una segunda parte de la película del Profeta del Desierto, Ah, mira que que es donde tenemos ahora puesta toda la energía. Porque claro, esa primera película pues es como el inicio, ¿no? Entonces vamos a intentar a ver si podemos hacer segunda y tercera parte y con eso pues concluir la vida de Juan y aprovechar para transmitir tanto el mensaje espiritual de los libros como ir descubriendo algunos aspectos de la historia de Juan, de Jesús y de otros de sus seguidores que convivieron en esa época con ellos, porque no se nos ha contado la verdad de claro, solo todo se nos ha lo que hablado pasó. de Jesús desde otra perspectiva, pero toda la historia del principio, de cómo conoció a Juan el Bautista, de que fue un poco pues su precursor, tú lo explicas, bueno, en tu película se explica muy bien. Y sí que es verdad que te deja con ganas de otra, ¿eh? Ujú. Y ya no es solo el hecho de cómo se conocieron y un poco lo que pasó, sino el mensaje que transmitieron, ¿no? No sea, tenemos una versión que es la que la Iglesia ha querido que existiera, ¿no? Y esa versión ha sido progresivamente a lo largo del tiempo manipulada, ¿no? Se han ocultado libros, se han prohibido libros, se han adulterado libros. Entonces nosotros tenemos una versión, para mí, adulterada de lo que pasó. Entonces, como creo que tenemos información que puede desvelarnos lo que pasó en realidad, pues lo que vamos a intentar es aprovechar las películas para vertir esa información y por si a alguien le puede aclarar más cosas, ¿no? Por ejemplo,
el cristianismo no cree en la reencarnación, o sea, las iglesias cristianas se niegan a creer en la reencarnación, cuando planteas ese tema pues, se tiran encima, ¿no? Y para mí Jesús habló de la reencarnación. Juan, Jesús, todos los seres que estuvieron en aquella época hablaron de la reencarnación. En aquella época ya les sonaba extraño, ahora parece que sigue sonándoles extraño. Es decir, que no es un tema propio solo de las religiones orientales, sino que también Jesús transmitió ese mensaje y todo eso pues ha sido ocultado, ¿no? Entonces también vamos a aprovechar para aportar luz sobre cuál fue el mensaje, porque implícitamente hay momentos que en los propios evangelios esa idea de la reencarnación, esa creencia está inmersa, no lo llegaron a quitar todo y han quedado fragmentos donde se muestra pues, que realmente ellos hablaron de la reencarnación. De hecho, pues la gente de allí, de esa época, pues creía que incluso Jesús lo dice, que Juan el Bautista era el profeta Elías reencarnado. Entonces, y hay muchos otros fragmentos, ¿no? Y algunos de los mensajes de Jesús, como por ejemplo el de se cosecha lo que se siembra, no se pueden entender si no es a través de la reencarnación, porque en una vida no llegas a ver la cosecha de una buena o de una mala siembra. Entonces, Claro. intentaremos también aportar luz sobre ese tema. Pues qué bien, qué gran labor, porque claro, si hubiéramos tenido conciencia desde que Jesús lo dijo hasta ahora, no se hubiera tanto tapado, ¿no? La historia y tal, pues ahora tendríamos pues otro tipo de conciencia realmente, que no había que luchar pues por ver esa información. Así que bueno, pues yo lo recomiendo que todos nuestros oyentes y seguidores lo vean en su canal, en el canal de YouTube, ¿no? ¿Has dicho, Vicente? Sí, si buscan en YouTube mi nombre, Vicent Guille, o si no, que entren al blog mío y allí tienen el enlace al canal, o que pongan en YouTube El Profeta del Desierto y eso les llevará directamente al enlace de la película. Llevamos por 1.500, no, 1.500.000, 560.000 personas que la han visto. Por lo tanto, nos sentimos bastante felices pues, de haber podido conseguir, ¿no? que mucha gente la vea y pues al que quiera pues que le ayude, ¿no? A entender un poquito lo que pasó en esa época y también pues de paso entender el sentido de la vida. Claro, está todo unido al final. Pues qué bien y qué bonito y bueno, vamos a despedirnos ya, que ya llevamos un ratito. Y nada, pues te quería agradecer otra vez pues, por esta charla tan interesante y tan necesaria. Y bueno, estoy segura de que mucha gente te conoce, pero viene bien refrescarlo, los conocimientos, sobre todo dónde pueden encontrarte, qué proyecto vas a hacer en el futuro y que sigamos todos pues aprendiendo desde el amor, si se puede siempre o casi siempre. Y nada, pues que sigamos evolucionando de la mejor forma posible. Y muchísimas gracias por estar aquí en la entrevista de Siente la Vibra. Nosotros lo vamos a colgar también en la página web, en Vídeos con Vibra, y en nuestro canal de YouTube también lo podéis ver, además bueno, de toda la película y proyecto en el canal de Vicente Guillén. Y nada, si quieres decir alguna cosita. Pues simplemente aprovechar para agradecerte, Lucía, pues que me hayas querido entrevistar y a Siente la Vibra en general, pues que hayáis querido que esté vuestro canal y espero pues que la charla sea provechosa para todos y enviar un saludo a toda la gente que nos pueda estar viendo o escuchando y nos vaya a ver a partir de ahora en vuestro canal. Un abrazo. Un abrazo, el placer es mutuo y a seguir siempre con la vibra muy alta. Muchísimas gracias. Gracias.